unirme a tu pensamiento. La justicia en República Dominicana obedece acuerdos. Hay que ver que no ha existido, Doctor, no ha existido espérese. igualdad de Acuerdo, derechos. ¿y en qué lo beneficia a usted esos acuerdos? No, eso es lo que digo, A usted no lo beneficia, ni a mí tampoco, ni a ella. Sí, pero No, para nada. sí, en política tú siempre miras a ver en manos de quién está el poder. Entonces realmente es para favorecer quien esté en el poder, es decir, la justicia ha sido selectiva. Hay muchos años que no se tocaron, no se tocaron. Entonces, donde no hay igualdad de derechos, no hay libertades, es muy difícil que ese país se desarrolle. Se ha sido selectivo principalmente con los años desde el 2012, desde el 2012 al 2020. Pero fuera de ahí, no hemos visto todo, como usted bien lo ha dicho, todos los funcionarios que han sido involucrados en materia de corrupción no han sido tocados por la justicia. Esa justicia creo que va a dejar, el presidente que van a dejar es que realmente no fue una justicia independiente. Si hubiese interesado ser independiente, hubiesen colocado otros jueces importantes. Por ejemplo, ahí está el magistrado Alejandro Vargas, que es un gran juez. Ahí está, por ejemplo, el doctor Ricardo Nieves también. Es decir, son gente que tiene mucho a perder, pero al sistema quizás no le convenía colocar a una persona como esa. Es lógico ver que doña Miriam Germán ha demostrado ser de un grupo importante de nuestra sociedad y por lo tanto no toca los intereses de un grupo pero no los demás. Hemos visto que realmente lo que el presidente Luis Abinader prometió no se cumplió. No existe una justicia independiente, donde hay un país donde no existe justicia, porque la justicia simplemente es una palabra, es justicia, ¿tú me entiendes? Y donde no hay liderazgo institucional es muy difícil que ese país se desarrolle. Tú puedes tener algún grado de crecimiento, como él bien lo ha dicho, es decir, ha existido un crecimiento de aproximadamente un promedio de un 5% en los últimos 50 años. Él habla de un Producto Bruto Interno sobre los 130.000 millones, pero ¿qué pasa? Esa riqueza construida no se ha distribuido, no ha existido un desarrollo. Tenemos un país, desde el punto de vista de la calidad de vida de la gente, que es un país pobre. Si tenemos un 82% de nuestra población en condiciones de vulnerabilidad financiera, el 50%, cerca, el 49%, casi el 50% de nuestra población toma prestado para alimentarse. Entonces, yo realmente, si en el fondo la gente no se está beneficiando, yo no sentiría, no exhibiría tanta bonanza. Es decir, tanta bonanza, porque en el fondo lo más importante que un país tiene es el capital humano, porque es quien es capaz de producir bienes y servicios, puede generar riqueza y tener autonomía y hacer que ese país crezca. Es decir, el país es grande porque su gente es educada, porque su gente es capaz de producir de tal manera de ir luchando en contra de lo que es la exclusión social, la marginalidad, la pobreza. Lo contrario, si tenemos un sistema de justicia que a todas luces de ser justo, no lo es una justicia que es selectiva. Vemos un presidente que ha vivido de justificaciones, un presidente que prácticamente, diríamos, un gobierno que ha aumentado la nómina pública en más de 40.000 millones cada año que ha pasado, es decir, está sobre los 130.000 millones. Es decir, tenemos de 119 empresarios, funcionarios que ganaban más de un millón de pesos, tenemos alrededor de 470. Es decir, se ha creado bienestar, pero ¿para quién? Para una clase. ¿Qué tenemos? Un 1% de la población. 1% de la población controla el 22% de toda la riqueza de toda la riqueza que se produce. Es el doble que en países desarrollados. Entonces es imposible tener algún tipo de desarrollo si no tiene justicia, si no tiene un liderazgo institucional importante y si no hay distribución de la riqueza. Realmente es muy difícil que este país vaya hacia adelante con relación al bienestar de la calidad de vida de la gente, que es lo más importante que pienso. No, sencillamente no existe, aquí no hay igualdad de derechos. Aquí es una clase que somete a los demás a ser pobre toda su vida. En ningún momento hacemos nada por cambiar el trasfondo social de esas personas ni la desigualdad de oportunidades. Aquí no se cambian la falta de oportunidades por derechos que le corresponde, lo colocamos en el papel de la Constitución de la República Dominicana, pero no en la gente. Aquí, por ejemplo, aquí no se invierte en el ser humano, no se mira al ser humano como aquel que es capaz de construir riqueza. Es decir, aquí por nuestros niveles de educación son muy bajos. El promedio de América Latina era un 7 por 7 años. Hoy en día aquí en República Dominicana de 6 bajamos a 5.5 años de promedio, es decir, el nivel educativo
entonces es bajo. Si tú no tienes un nivel de educación más elevado, tú no vas a tener mayor desarrollo, no vas a tener mayor innovación, no vas a poder competir en un mercado internacional en igualdad con los otros países. Y además, ¿qué pasa? La tasa de capitalización de esos países es mucho más avanzada que la de nosotros. ¿Dónde están los recursos de toda esa infraestructura que debió haber sido construida? No, en manos de particulares, es decir, en manos de intermediarios que compran a 5 y le venden a 100 al Estado. Es decir, aquí hay que llegar a acuerdos nobles entre las partes, libres y nobles entre las partes, de tal manera de que esa riqueza se distribuya. Nunca ha hecho justicia en ese sentido. Es decir, también con relación a la corrupción, tampoco se ha hecho justicia. Hay que ver que el gobierno tiene un déficit aproximado de un 4% y pretendía recaudar un 5.3%. Es decir, si el presupuesto ha aumentado de 113 mil millones de dólares y ha pasado, como dice el presidente, a 130 mil millones de dólares, es lógico que ya ese 5.3 no sea de 288 mil millones, sino sobre los 409 mil millones. Es así. De eso es que estamos hablando, doctor. Si el déficit es aproximado de 309 mil millones y tú quieres recaudar 409 mil aproximadamente, o sobre los 409 mil, es difícil. Lo único que uno espera es que esa reforma sea progresiva, de tal manera de que no sean los pobres los que sigan pagando ese déficit que ocasiona el gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? Los pobres pagan tradicionalmente entre un 2 y un 3% más impuestos proporcionalmente que los que más tienen. Entonces, ¿qué pasa? Los más pobres, por su incapacidad, de interpretación, de no darse cuenta de cómo son las cosas, porque si el pueblo tuviese un poco más de conciencia, se alzaría y estaría en contra. Entonces, ¿de quién es la culpa? Del rey déspota, es decir, del gobernante déspota que dice, y déjenme decirle que han tomado la forma correcta, y déjenme decirle que han tomado la elección correcta de elegirme. Todo parece que son gente que saben lo que necesitan. Necesitan seguir siendo sometidos porque realmente pasa de todo y la gente no se impacta por nada, no se conmueve por nada. Entonces, en ese mismo libro de Democracia en América de Alexis de Tocqueville, él dice que la mayor parte de la población lo que pide, denos un jueguito de Pokémon para seguir jugando, y queremos a aquel presidente que nos dé más vacaciones. ¿Tú entiendes? Cuando la riqueza se construye en base al trabajo. Es decir, teniendo un presupuesto de 113 mil millones, tenemos 14 días no laborables. Cada día no laborable, el Estado deja de producir 7.500 millones teniendo de base un presupuesto de 113 mil millones de dólares. Entonces hay que darle un tipo de negociación también. Es decir, estamos más en la diversión y, como decía el mismo Nicolás Maquiavelo, que pan y circo, tú me entiendes, pero hay que ver que esto no se adapta a estos momentos, se adapta en un momento donde era una sociedad preanalfabetista. Es decir, no se debe aceptar en estos momentos. Es decir, la situación que tenemos es por los malos gobiernos que hemos tenido. Digo yo particularmente, viéndome, porque quizás estuve en Europa 6 años y estuve 9 años en Sudamérica, y me doy cuenta que han sido, la mayor parte de ellos, no han hecho lo que hay que hacer. No han hecho lo que hay que hacer. Han mantenido esa necesidad que tiene la gente pobre y humilde de que le den. Y esa gente pobre y humilde vota por alguien por el hecho de que le asfaltan un pedacito de calle o le llevan agua a la casa, cuando es un derecho. Entonces, en países que realmente han decidido desarrollarse, es porque han tomado en cuenta que el activo más importante es la persona. Cuando la persona es productiva, entonces quien paga la salud. El gobierno deja de invertir en lo que es la salud, pero tendría que invertir más en lo que es la justicia y lo que es la educación. Tienen unos sistemas de justicia que se respetan. Mira el caso de Odebrecht. Odebrecht en Estados Unidos, a partir del 2016, Estados Unidos condenó a la empresa de Odebrecht por sobrevaluación de obras. Y el sistema de justicia norteamericano le entregó al procurador dominicano de ese momento, autorizó entregarle todas las pruebas bajo las cuales ese juicio se dio, y donde involucraban los presidentes de cámaras, los encargados de comisiones,
Es decir, mucha gente desde el 2003 que estaba involucrado. ¿Y qué ocurrió? No condenaron a nadie. Entonces, ¿qué ocurre? No condenaron a nadie, pero tú vas y buscas en Wikipedia y toda esa información está ahí, está en las redes sociales. Entonces, realmente, ¿qué ocurre? Es muy difícil que tú puedas ocultar la verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Lamentablemente nos tornamos un país que termina siendo débil en el sentido puesto que la mayor parte de la población no tiene capacidad de producir bienes y servicios y tratar de valerse por sí sola. Sí, pero es un bienestar que él ha dicho para un 4% de la población, un 4% de la población que es rentista. Hay un 11% que vive, va a los resorts, por ejemplo, hasta viajan, pero es tomando prestado. Y hay un 85% de la población que no está bien. Entonces, ¿qué pasa? A todas luces de ser un buen gobierno en base a los números, realmente no es así como él dice.